Jake Morrison se paró frente al gran ventanal del edificio principal y observó cómo los dos soles se ponía tras las montañas de cristal. Llevaba 8 años al mando de esta colonia minera y amaba este lugar. Las montañas estaban llenas de metales raros que la Tierra necesitaba para construir naves espaciales, y la gente de aquí era buena trabajadora y había construido buenos hogares para sus familias. Pero ahora todo ardía. Hace 3 días, las naves alienígenas surgieron de la nada. Parecían insectos gigantes de metal plateado y se movían por el espacio como agua. Jake nunca había visto nada tan aterrador en su vida. Las naves eran largas y delgadas, con puntas afiladas, y tenían armas que podían convertir rocas en vidrio y metal en nada. Maya Rodríguez corrió hacia él con lágrimas en el rostro. Era joven e inteligente, y normalmente podía solucionar cualquier problema con los sistemas de comunicación, pero ahora parecía derrotada y asustada. El comandante Morrison y Siri recibieron respuestas de 17 grupos alienígenas diferentes en 4 sistemas estelares, dijo mientras intentaba no llorar. Todos dicen lo mismo y no son buenas noticias. Jake ya sabía lo que ella le iba a decir, pero tuvo que preguntar de todos modos. ¿Qué dicen, Maya? Dicen que lamentan lo que nos está pasando, pero que no pueden ayudar porque no quieren enfadar a los cefranes. Los acuerdos comerciales son demasiado importantes para ellos. Los tratados de paz significan más que nuestras vidas. Mayo se secó los ojos con la manga. Los extraterrestres azules de Alire dijeron que encenderían velas especiales por nosotros cuando muramos. Jake sintió náuseas. Durante 50 años, los humanos habían formado parte de la comunidad galáctica. Comerciaban con docenas de especies diferentes, ayudaban a construir estaciones espaciales y compartían tecnología. Cuando otras colonias eran atacadas, los humanos siempre enviaban ayuda. Cuando la gente cristal tuvo problemas con piratas espaciales hace 3 años, la Tierra envió 2 destructores para protegerlos. Cuando la gente pez necesitó suministros médicos durante su plaga, los humanos les entregaron todo lo que pidieron. Pero ahora, cuando los humanos necesitaban ayuda, todos estaban demasiado ocupados o demasiado asustados. Afuera, otra nave de transporte humano explotó en el cielo. Los pedazos en llamas cayeron como estrellas fugaces. Pero Jake sabía que esos pedazos estaban llenos de gente que intentaba escapar. Hombres, mujeres y niños que solo querían vivir. Los Zeprons derribaron todas las naves que intentaron abandonar el planeta. ¿Cuánta gente nos queda, señor?, preguntó Maya. Unos 8000, dijo Jake. La mayoría de los mineros y sus familias. Algunos ingenieros y profesores. Unos pocos soldados, pero no muchos. Los Zeprans habían dejado claro lo que querían. No querían prisioneros ni esclavos ni nada por el estilo. Querían a todos muertos para poder llevarse todo el metal de las montañas sin problemas. Jake había visto las grabaciones de otros mundos donde los alienígenas bichos habían atacado. Siempre hacían lo mismo, matar a todos y luego minar el planeta hasta que no quedara nada. Jake pensó en su esposa en la Tierra. Trabajaba como médica en un hospital y siempre le preocupaba que él estuviera tan lejos. Le había prometido que volvería a casa sano y salvo después de que su contrato terminara. Se suponía que sería en 6 meses. Ahora no la volvería a ver. Señor, estamos recibiendo más mensajes, dijo Maya mientras miraba la pantalla de su ordenador. La Federación de Comercio dice que no puede interferir en territorio cepriano. El Imperio de Cristal dice que no es su problema. Los hombres máquina dicen que están calculando la probabilidad de nuestra supervivencia, pero no enviarán naves. Cada mensaje era como un puñal en el corazón de Jake. Eran especies a las que los humanos habían ayudado, con las que habían comerciado y tratado como amigos. Pero cuando los humanos los necesitaban, todos encontraban excusas para mantenerse alejados. Danny Fletcher entró corriendo en la habitación. Era el jefe de seguridad de la colonia y parecía cansado y asustado. Su uniforme estaba sucio y tenía humo en la ropa. Comandante, acabamos de perder la estación minera del este. Danny dijo, los bichos aterrizaron allí a unos 200 soldados y los mataron a todos. No hay supervivientes. Se dirigen al asentamiento principal. Jake volvió a mirar por la ventana. Podía ver luces moviéndose a lo lejos donde avanzaban las tropas ceprianas. Sus armas emitían destellos brillantes al disparar, y cada destello significaba que más humanos morían. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Jake. Quizás 12 horas si es así. ¡Qué suerte!, dijo Danny. Nuestra gente está luchando con todas sus fuerzas, pero no tenemos suficientes armas ni soldados. Los bichos tienen mejores armas, y son demasiados. Jake tomó una decisión.
Se dirigió a la consola principal de comunicaciones y encendió el sistema de transmisión de emergencia. Su voz se comunicaría con todas las colonias humanas, todas las oficinas gubernamentales de la Tierra y todas las naves humanas en el espacio. Aquí el comandante Jake Morrison de la colonia Kepler. Estamos siendo atacados por el Imperio Cepriano. 8000 civiles humanos están a punto de morir. Pedimos ayuda a nuestros aliados galácticos, pero todos se negaron. Pedimos naves de rescate, pero nadie. Vengo. Pedimos apoyo militar, pero todos tienen demasiado miedo de empezar una guerra. Jake observó el asentamiento en llamas donde las familias se escondían en sus casas mientras soldados alienígenas las perseguían. Lucharemos hasta el final. No nos rendiremos ni huiremos. Si debemos morir, moriremos como humanos. Pero recuerda lo que pasó aquí. Recuerda que cuando los humanos necesitaron ayuda, la galaxia les dio la espalda. Recuerda que nos enfrentamos solos a un imperio de asesinos mientras nuestros supuestos amigos contaban su dinero y se preocupaban por sus acuerdos comerciales. Jake apagó el sistema de comunicación. Afuera, las primeras naves de desembarco Ceprian aterrizaban cerca de las afueras de la ciudad. La verdadera lucha comenzaría pronto. Maya lloraba de nuevo, pero también estaba enojada. No es justo, señor. Ayudamos a todos. Compartimos nuestras medicinas, nuestra comida y nuestra tecnología. ¿Por qué nadie nos ayuda? Jake le puso la mano en el hombro. Porque tienen miedo, Maya. Creen que los Ceprian son demasiado fuertes para luchar. Creen que es mejor dejar morir a 8000 humanos que arriesgar a su propia gente. ¿Qué hacemos ahora, señor? Jake tomó su rifle y comprobó que estuviera cargado. Ahora les mostraremos lo que hacen los humanos cuando nadie más ayuda. Luchamos. Danny Fletcher se agazapó tras los restos destrozados de un gran camión minero e intentó que su rifle de plasma durara más. La barra de energía azul del lateral indicaba que estaba casi vacía y solo le quedaban 2 celdas de energía. Los últimos miembros de la Fuerza de Defensa de la colonia estaban desplegados tras cualquier refugio que pudieran encontrar. Viejas barreras de hormigón, vehículos volcados y trozos de metal de edificios destruidos. Las tropas terrestres cepranas se movían por el asentamiento como una pesadilla viviente. Eran altos y delgados, con armaduras duras que parecían piel de insecto, pero más fuertes que el acero. Sus rostros estaban ocultos tras cascos oscuros, pero Danny podía ver sus brillantes ojos rojos a través de las viseras. Llevaban armas que disparaban rayos de energía blanca, y cuando esos rayos impactaban en algo, simplemente desaparecía en un destello de luz. Amy Chun se pegó a la pared de concreto junto a Danny. Tenía solo 24 años y se había graduado de la Academia de Defensa Colonial hacía apenas 6 meses. Tenía la cara cubierta de tierra y sangre en su uniforme por un corte en el brazo, pero seguía luchando. Señor, perdimos contacto con la puerta sur hace unos 10 minutos, dijo Amy mientras revisaba su rifle. Lo más probable es que hayan irrumpido por ahí y ahora nos atacan por 2 lados. Danny asintió e intentó no pensar en lo que eso significaba. La puerta sur era donde Rodríguez y su equipo habían estado manteniendo la línea. 12 buenas personas que se habían ofrecido voluntarias para frenar a los alienígenas mientras los civiles se ponían a salvo. Ahora probablemente estaban todos muertos. ¿Alguna noticia del comandante Morrison?, preguntó Danny. Sigue en el centro de evacuación intentando organizar a las familias, dijo Amy. Pero señor, no vienen naves a recogerlos, respondió Cepran. El último transporte hace 1 hora. Danny miró al otro lado de la calle, hacia el centro de evacuación. Era un gran edificio de hormigón armado donde se escondían unas 3000 personas, en su mayoría familias con niños y ancianos que no podían luchar. Estaban apiñados allí esperando naves de rescate que nunca llegarían, mientras el sonido de los disparos se acercaba cada vez más. Un soldado Ceprian apareció al final de la calle. Se movía de una forma extraña, como si flotara justo por encima del suelo. Al ver a los defensores humanos, levantó su arma y disparó. El rayo de energía impactó la barrera de hormigón frente a Danny y convirtió un trozo en vapor. El calor le quemó la cara a pesar de estar a cubierto. Amy se apoyó en la pared y devolvió el fuego. Su rayo de plasma impactó al alienígena en el pecho, pero rebotó en su armadura. El Ceprian ni siquiera aminoró la marcha. Disparó de nuevo, y esta vez el rayo atravesó la pared metálica que tenían detrás. Estas cosas son como tanques andantes, dijo Amy. Nuestras armas apenas los rozaron. Más soldados ceprianos aparecieron detrás del primero. Se desplegaron en una línea perfecta y empezaron a avanzar por la calle.
Sus movimientos estaban coordinados como si compartieran una sola mente. Cuando uno disparaba, los demás se movían. Cuando uno se movía, los demás les proporcionaban fuego de cobertura. Danny contó 12 alienígenas en el primer grupo. A su equipo le quedaban 8 personas, incluyéndolo a él y a Amy. Los cálculos no cuadraban. «Retírense a la siguiente posición», gritó Danny. «No podemos aguantar más aquí». Los defensores humanos corrían de un lado a otro mientras los ceprianos avanzaban. Cada pocos segundos, uno de los alienígenas disparaba y otra parte del asentamiento humano quedaba destruida. Una farola se convertía en cristal. Un vehículo aparcado se convertía en chatarra. Un muro que había estado en pie durante 30 años se convertía en un montón de polvo. Peter. Walsh corría por un espacio abierto cuando un rayo de energía lo alcanzó por la espalda. Simplemente desapareció. Un segundo estaba allí. Al segundo siguiente no había nada más que aire vacío. Danny conocía a Peter desde hacía 5 años. Habían jugado a las cartas juntos, hablado de sus familias y compartido bebidas después de largas jornadas de trabajo. Ahora Peter se había ido como si nunca hubiera existido. Amy llegó a la siguiente posición defensiva, detrás de una excavadora minera volcada. Respiraba con dificultad y le temblaban las manos. «Señor, ¿cuántas posiciones más nos quedan antes de que lleguen al centro de evacuación?» Danny miró hacia atrás, al edificio donde se escondían las familias. «2 más con suerte. Quizás unas si traen armas pesadas». El llanto de niños provenía del centro de evacuación. Los padres intentaban callarlos porque el ruido atraería a los extraterrestres, pero era difícil callar a 3000 personas asustadas. Danny pensó en su hija en la Tierra. Tenía 7 años y le encantaba dibujar naves espaciales. Quería ser piloto de mayor para poder visitarlo en la colonia. Ahora nunca volvería a ver a su padre. «Contacto desde la puerta norte», dijo Amy mientras escuchaba su radio. «Steven dice que están siendo invadidos. Quizás 15 minutos antes de que los extraterrestres entren por allí también». Danny sintió un frío intenso en el estómago. Cuando la puerta norte cayera, los ceprianos rodearían el centro de evacuación por completo. Entonces solo sería cuestión de tiempo antes de que derribaran las puertas y mataran a todos los que estaban dentro. «Señor, ¿qué hacemos?», preguntó Amy. «No podemos detenerlos. Son demasiados y son demasiado fuertes». Danny volvió a revisar su rifle. «Queda una celda de energía después de que ésta se agotara. Quizás 20 disparos si tenía cuidado». Miró a Amy y vio la misma expresión de desesperanza en su rostro que sentía en su corazón. «Hacemos lo que los humanos siempre hacen cuando las probabilidades son malas». Danny dijo: «Luchamos de todos modos». Un nuevo grupo de soldados ceprianos apareció al final de la calle. Estos eran más grandes que los otros y portaban armas que parecían pequeños cañones. Cuando dispararon esas armas, la explosión sacudió el suelo y dejó cráteres en el hormigón. «Tropas de asalto pesado», dijo Amy. «No podemos luchar contra ellos con rifles de plasma». Danny se levantó y apuntó con su arma al alienígena más cercano. «Entonces morimos luchando en lugar de correr». La batalla por el centro de evacuación estaba a punto de comenzar y todos sabían cómo terminaría. Pero los humanos no se rendirían. No implorarían clemencia. Lucharían hasta el último disparo y hasta que cayera el último defensor. Eso era lo que significaba ser humano. La noticia sobre lo sucedido en la colonia Kepler se extendió por el espacio humano como un incendio en la hierba seca. Todos los mundos humanos se enteraron de las 8000 personas que murieron mientras sus amigos galácticos les daban la espalda. La historia se hizo más grande y más indignante a medida que se transmitía de planeta en planeta y de nave en nave. Pero las noticias se propagaban lentamente por el resto de la galaxia. La mayoría de las especies alienígenas obtenían su información de los canales oficiales del gobierno, y esos canales no querían hablar de temas incómodos. El Consejo Cooperativo Galáctico emitió un breve comunicado expresando su pesar por lo sucedido, pero que no podían comentar sobre los conflictos internos del Imperio. La Alianza Comercial Andromedana arrió sus banderas durante exactamente 1 hora y luego volvió a la normalidad. En los territorios del borde exterior, donde los comerciantes espaciales se reunían para beber y contar historias, las cosas eran diferentes. Eran lugares que no aparecían en la mayoría de los mapas estelares y donde la gente decía cosas que jamás diría en compañía educada. Bares rústicos y puestos comerciales donde contrabandistas, mineros y transportistas de carga independientes venían a gastar su dinero y compartir información. Carlos Webb estaba sentado en un rincón oscuro del bar Murphy,
en el borde de la nebulosa Terminus. Era un viejo comerciante que llevaba 20 años transportando mercancías entre mundos humanos y alienígenas. Su rostro estaba curtido por tantos años en el espacio, y sus manos estaban marcadas por cargar mercancías y reparar naves averiadas. A su alrededor se sentaba una mezcla de alienígenas y humanos, todos escuchándolo hablar. «Necesitas entender algo sobre los humanos», dijo Carlos mientras sostenía un vaso de whisky sintético. «No son como otras especies. Cuando alguien los lastima, no solo escriben informes y envían notas diplomáticas. Recuerdan cosas, rencores, deudas y promesas. Cuando matas humanos, no perdonan ni olvidan». Un comerciante de piel azul de Riel emitió un sonido despectivo. Su nombre era algo impronunciable, y pensó que los humanos eran recién llegados primitivos que no entendían cómo funcionaba realmente la galaxia. Los humanos son bebés en el espacio. Solo llevan aquí 200 años. ¿Qué pueden hacer que los grandes imperios no puedan hacer mejor? Carlos sonrió. Pero había algo frío y peligroso en esa sonrisa. El tipo de expresión que ponía nerviosa a la gente inteligente y hacía que la gente estúpida siguiera hablando. ¿Has oído hablar alguna vez de las guerras fronterizas cuando la Federación Terran apenas estaba empezando y la hegemonía decidió ponerlos a prueba? El bar se quedó en silencio. Incluso las mezcladoras automáticas de bebidas parecieron detenerse. Todos habían oído historias sobre las guerras fronterizas, pero la mayoría creía que eran solo leyendas. La hegemonía tomó 3 mundos humanos y mató a todos en ellos. Carlos continuó: hombres, mujeres, niños, todos. Pensaron que los humanos negociarían o tal vez pagarían tributo. Así es como suelen funcionar las cosas cuando una especie pequeña se enfrenta a un gran imperio. Una joven alienígena de pelaje verde y ojos grandes se inclinó hacia adelante. Era de Alire y probablemente nunca había visto un combate real en su vida. ¿Qué hicieron los humanos? Desaparecieron, dijo Carlos. Durante 6 meses, nadie vio una nave humana por ninguna parte. Ni buques mercantes, ni contactos diplomáticos, ni comunicaciones. La hegemonía empezó a pensar que había quebrantado por completo el espíritu humano. Algunos de sus líderes incluso bromearon sobre lo fácil que era obligar a los humanos a rendirse. Carlos tomó un largo trago y dejó que el silencio se prolongara. Todos en el bar estaban pendientes de sus palabras. Incluso los piratas y contrabandistas de aspecto rudo prestaban atención. Entonces, la flota humana apareció en los mundos centrales de la hegemonía. Pero no eran solo naves militares. Era todo lo que tenían. Barcos de carga con cañones de riel soldados a sus cascos. Transportes de pasajeros cargados de marines. Barcazas mineras convertidas en plataformas de misiles. Incluso cruceros de lujo. Con tubos de torpedos cortados en sus costados. El mercader de la rebelión soltó una mueca de burla. Imposible. Ninguna especie arriesgaría toda su flota civil en una sola batalla. Ahí es donde te equivocas. Carlos dijo: los humanos no piensan como otras especies. Cuando les hace suficiente daño, dejan de importarles los costos, los riesgos o las tácticas sensatas. Solo quieren devolverte el daño peor que tú a ellos. ¿Qué pasó con la hegemonía?, preguntó un piloto de los sistemas internos. Se rindieron en 4 días. Una rendición completa e incondicional. Y los humanos los obligaron a observar mientras destruían cada base militar, fábrica de armas y astillero en el espacio de la hegemonía. No tocaron a los civiles, ni a las ciudades, ni a las estaciones comerciales. Simplemente aniquilaron metódicamente todo lo que pudiera volver a amenazar a la humanidad. Carlos terminó su bebida y se levantó para irse. El bar estaba completamente en silencio. Todos estaban pensando en la historia y en lo que significaba. Los Ceprians acaban de matar a 8000 humanos, dijo Carlos mientras se dirigía a la puerta. Ahora descubrirán cuánto cuesta realmente. Tras la salida de Carlos, el bar estalló en conversaciones. Algunos extraterrestres dijeron que la historia era solo propaganda humana diseñada para hacerlos parecer intimidantes. Otros dijeron haber oído historias similares de otras fuentes. Algunos de los más inteligentes empezaron a pensar en sus propias relaciones con la humanidad y si alguna vez habían hecho algo que pudiera considerarse hostil. La noticia sobre la colonia Kepler ya había llegado a la Tierra y a los demás mundos humanos centrales. Funcionarios del gobierno celebraban reuniones de emergencia a puerta cerrada. Comandantes militares revisaban archivos clasificados y establecían comunicaciones seguras con naves que oficialmente no existían. Los científicos trabajaban sin descanso en proyectos que hasta entonces habían sido teóricos.
Dot en los astilleros de Titán, más allá de Júpiter. Los equipos de construcción trabajaban en triple turno para terminar algo que llevaba 5 años gestándose. Una nave que violó 3 tratados galácticos diferentes e incorporó tecnología que la mayoría de las especies creían imposible. Los trabajadores no hablaban de lo que estaban construyendo porque habían firmado acuerdos que los condenarían a cadena perpetua si decían algo, pero sabían lo que había sucedido en la colonia Kepler. Sabían que 8.000 humanos habían muerto mientras sus supuestos aliados contaban dinero y se preocupaban por los acuerdos comerciales. Y sabían que lo que estaban construyendo garantizaría que algo así no volviera a ocurrir. El Imperio Cepran había cometido un error. Pensaban que los humanos eran solo otra especie débil que podía ser intimidada y asesinada sin consecuencias. Creían que la galaxia los protegería si los humanos intentaban contraatacar. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. La retribución de la ONU se movía por el hiperespacio como un cuchillo que atravesaba la realidad misma. La nave tenía 2 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho, y portaba armas que solo existían en las pesadillas más oscuras de los físicos teóricos. Cada pieza de metal y cada circuito habían sido diseñados con un solo propósito: hacer que los enemigos de la humanidad se arrepintieran de sus decisiones. La almirante Lisa Parker permanecía en el puente observando las pantallas tácticas que indicaban dónde esperaba la flota zapriana. Tenía el pelo canoso y cicatrices en las manos tras 30 años de servicio militar. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero por dentro ardía de ira fría. Había leído los informes de la colonia Kepler. Había visto las grabaciones de niños pidiendo ayuda mientras sus padres morían. Había escuchado la última transmisión del comandante Morrison mientras los alienígenas derribaban las puertas. «¿Es hora de apuntar, almirante?», preguntó el navegador. El almirante Kevin Torres. Era joven y estaba nervioso, y esta era su primera misión de combate real. Le temblaban ligeramente las manos mientras revisaba las computadoras de navegación. 47 minutos para el límite del sistema Kepler, dijo Kevin. La flota cepriana mantiene su posición alrededor del mundo colonial. Los sensores de largo alcance muestran que aún extraen recursos de las minas. La almirante Parker asintió. Los alienígenas probablemente estaban cargando sus naves de carga con metales raros mientras los cuerpos humanos yacían dispersos por el asentamiento. Creían que su trabajo estaba hecho y que ahora podrían sacar provecho de su asesinato. ¿Hay supervivientes?, preguntó a la oficial de comunicaciones de Dut, Janet Moore. Revisó sus instrumentos y negó con la cabeza. Janet era una veterana que había servido en 5 naves diferentes y sabía interpretar las señales. No hubo respuesta a ninguna frecuencia. Almirante, la colonia quedó en silencio hace 72 horas. Si hay alguien vivo ahí abajo, no pueden acceder a sus sistemas de comunicación. La almirante Parker esperaba esa respuesta, pero tenía que preguntar. La retribución no era una nave de rescate. No estaba diseñada para salvar personas, entregar suministros ni brindar asistencia médica. Era un arma que casualmente contaba con tripulación y su único propósito era destruir a los enemigos de la humanidad de forma tan completa que nadie volviera a amenazar a los humanos. Informe de composición de la flota, dijo. El oficial táctico Ryan Brooks mostró los datos de los sensores en su pantalla. Era un hombre tranquilo que había estudiado tácticas militares alienígenas durante 15 años y sabía exactamente a qué se enfrentaban. 140 naves ceprianas, almirante, desde cruceros ligeros hasta su nave insignia, el Dreadnought. Patrón de despliegue estándar, asumiendo que no hay resistencia significativa. Suponen correctamente, dijo el almirante Parker en voz baja. No hay resistencia significativa en este sistema. Solo estamos nosotros. La retribución se estremeció ligeramente mientras los motores hiperespaciales se preparaban para apagarse. A su alrededor, el vacío mismo parecía contener la respiración, esperando lo que estaba a punto de suceder. En pocos minutos, el Imperio Cepriano descubriría por qué los humanos habían pasado 5 años construyendo una nave que violaba todos los tratados galácticos sobre tecnología de armas prohibidas. Ryan Brooks levantó la vista de su pantalla táctica. Almirante, estoy leyendo unas señales de energía inusuales de la nave insignia cepriana. Puede que hayan detectado nuestra aproximación. No importa, dijo el almirante Parker. Que nos vean venir. Que tengan tiempo para pensar en lo que hicieron y en lo que está a punto de sucederles. La tripulación del puente trabajaba en silencio y concentración. Eran profesionales que se habían entrenado durante años para operar la nave de guerra más avanzada que la humanidad jamás había construido. Sabían que las armas que controlaban podían destrozar planetas,
hervir océanos y convertir flotas enteras en nubes de plasma en expansión. También sabían que 8.000 personas inocentes habían muerto mientras la galaxia le daba la espalda a la humanidad. Todas las estaciones, reporten listos, dijo la oficial ejecutiva Carol Davis. Era la segunda al mando del almirante Parker y había ayudado a diseñar algunos de los sistemas de armas del Retribution. Los cañones de pulso gravitacional están cargados y listos. Los tubos de torpedos cuánticos están cargados. Los sistemas defensivos están en línea. La almirante Parker observó los colores vibrantes del hiperespacio. En unos instantes, regresarían al espacio normal y se enfrentarían a una flota enemiga que lo superaba en número 147-1. La mayoría de los comandantes militares lo considerarían imposible. La mayoría de las especies negociarían, se retirarían o pedirían refuerzos, pero los humanos no eran la mayoría de las especies. Almirante, estamos recibiendo una transmisión. Janet Moore dijo, proviene de la Tierra. Cifrado de prioridad alfa. La almirante Parker sabía lo que eso significaba. Prioridad alfa estaba reservada para los mensajes de las más altas esferas del gobierno. Se dirigió a la consola de comunicación segura e introdujo sus códigos de comando. El mensaje apareció en su pantalla personal, donde solo ella podía leerlo. El texto era breve y sencillo. Tiene plena autorización para usar cualquier medio necesario para eliminar la amenaza cepriana. No hay restricciones de armas ni tácticas. Hágales recordar lo que sucede cuando los humanos son traicionados. Firmado, Presidente Martínez. La almirante Parker borró el mensaje y regresó a su puesto de mando. Miró a su tripulación en el puente. El joven Kevin Torres, que intentaba no asustarse. La veterana Janet Moore, que había visto demasiadas guerras. Ryan Brooks, que sabía más sobre tácticas alienígenas que nadie en la flota. Carol Davis, que había ayudado a construir las armas que estaban a punto de usar. Damas y caballeros, la almirante Parker dijo, en unos minutos, saldremos del hiperespacio y nos enfrentaremos a una flota enemiga. Tienen más naves que nosotros. Llevan meses planeando este ataque. Creen que están a salvo porque mataron a todos los humanos que pudieron defenderse. Hizo una pausa y miró la pantalla táctica que mostraba las posiciones de la flota cepriana. Se equivocan. Hoy vamos a mostrarle a la galaxia lo que sucede cuando asesinas niños humanos y crees que no habrá consecuencias. Hoy nos aseguraremos de que ninguna especie alienígena comete el error de pensar que los humanos son débiles, indefensos o están solos. Los motores hiperespaciales comenzaron su secuencia de apagado. La realidad empezó a solidificarse a su alrededor mientras se preparaban para regresar al espacio normal. A todas las estaciones, les habla el almirante Parker. Sáquennos del hiperespacio. Que vean lo que construyó la humanidad. Mientras contaban sus ganancias, la flota cepriana detectó la distorsión gravitatoria 3 segundos antes de que la retribución UNZ apareciera al borde de su formación. Por un momento, hubo un silencio absoluto mientras las mentes alienígenas procesaban lo que veían. Una sola nave humana, enorme y oscura contra las estrellas, enfrentándose a una flota de invasión completa de 100 naves. El comandante de Flota Z sintió una especie de diversión recorrer su sistema nervioso insectoides. Los humanos habían enviado una nave para vengar la muerte de su colonia. Una nave contra toda su flota. Sería destruida rápidamente y entonces no habría más resistencia humana de la que preocuparse en ningún lugar de este sector. Todas las naves convergen en la nave humana que CIA-KTH transmitió a sus capitanes. Muéstrenles la inutilidad de desafiar al Imperio Cepriano. Hagan visible su destrucción en toda la galaxia para que otras especies recuerden lo que le sucede a quienes se oponen a nosotros. Las naves ceprianas comenzaron a moverse en perfecta formación. Cruceros ligeros, destructores y acorazados pesados giraban hacia los solitarios depredadores con forma de nave humana que se acercaban a sus presas heridas. Sus armas se activaron y los sistemas de puntería se fijaron en la retribución. En pocos minutos, abrirían fuego y convertirían la nave humana en escombros en expansión, pero la retribución no esperó a que acortaran la distancia. A una distancia de 50.000 kilómetros, mucho más allá del alcance de cualquier arma convencional, abrió fuego. La primera salva no fueron rayos de energía, misiles ni nada que los Ceprians hubieran visto antes. Armas de pulso gravitacional que distorsionaban el espacio y el tiempo, creando bolsas de materia comprimida que se movían a fracciones significativas de la velocidad de la luz. La vanguardia de la flota zafriana simplemente dejó de existir. 12 naves y sus tripulaciones se dispersaron por varios segundos luz cúbicos de espacio vacío en menos de un segundo.
El almirante Parker observó la exhibición táctica con fría satisfacción. Las armas funcionaron exactamente como los científicos habían prometido. Continúen disparando. Objetivo allí. Naves de mando. Siguientes. La segunda salva eliminó la nave insignia cefriana y 2 cruceros pesados. Antes de que pudieran siquiera iniciar maniobras evasivas. Las enormes naves que habían aterrorizado a una docena de mundos simplemente se desvanecieron. Como si nunca hubieran existido. Sus átomos se dispersaron tan dispersos por el espacio que no quedaron ni escombros. Flota. El comandante Thatch se encontró a bordo de un crucero de batalla superviviente, viendo cómo su flota desaparecía. Naves que habían tardado años en construirse y su tripulación estaban siendo borradas de la existencia más rápido de lo que su mente podía procesar. La nave humana ni siquiera se había movido de su posición. Simplemente flotaba en el espacio como un ángel oscuro de la muerte extendiendo sus manos invisibles para aplastar sus naves. Todas las naves, retírense, transmitió presa del pánico. Retrocedan a la distancia mínima de seguridad. Prepárense para saltar al hiperespacio. Pero no había distancia segura de las armas del Retribution. La tercera salva se extendió a lo largo de 100.000 kilómetros y destruyó otras 15 naves. La cuarta salva alcanzó a un grupo de cruceros que intentaban escapar y los convirtió en nubes de gas ionizado. Thatch activó su sistema de comunicación de emergencia y transmitió en todas las frecuencias. Nos rendimos. Nos sometemos a la autoridad humana. Por favor, muestren piedad. Nos retiraremos de este sistema inmediatamente. La respuesta no llegó en palabras, sino en otro pulso gravitacional que atrapó a su crucero de batalla y 3 destructores de escolta. Cid tuvo el tiempo justo para darse cuenta de que los humanos no aceptaban rendiciones de asesinos de niños antes de que su nave se uniera a la creciente nube de escombros. La batalla duró 27 minutos, desde el primer disparo hasta la destrucción final. Al terminar, la flota de invasión cepriana había sido completamente eliminada. Ni una sola nave escapó. Ni una sola cápsula de escape fue lanzada. Ni un solo alienígena superviviente quedó para contarle a su imperio lo que habían presenciado. La UNS Retribution flotaba sola en el espacio sobre el silencioso mundo colonial. Sus armas se apagaron, pero aún irradiaban calor debido a su breve y devastadora labor. La tripulación permaneció en sus puestos en un silencio atónito, a pesar de saber lo que su nave podía hacer. Verla en acción contra un enemigo real era diferente a realizar simulaciones. La almirante Parker activó el sistema de comunicación de largo alcance de la nave. Su mensaje se transmitiría en todas las frecuencias conocidas por la civilización galáctica. Todas las especies del espacio conocido escucharían sus palabras en cuestión de horas. Les habla la almirante Lisa Parker, de las Naciones Unidas de la Tierra, dirigiéndose a todas las especies y gobiernos de la comunidad galáctica. El Imperio Cepriano asesinó a 8.000 colonos humanos en este mundo hace 3 días. Hoy hemos cobrado el primer pago de esa deuda. Hizo una pausa y miró hacia él. Un campo de escombros que una vez fue una flota de invasión. A cualquier especie que escuche esta transmisión, entiéndanlo claramente. La humanidad recuerda a sus amigos y a sus enemigos. No perdonamos a quienes asesinan a nuestra gente, ni olvidamos a quienes nos abandonan cuando pedimos ayuda. El almirante Parker pensó en todos los mensajes diplomáticos que habían recibido, todas las excusas, disculpas y expresiones de arrepentimiento de especies que valoraban sus acuerdos comerciales más que las vidas humanas. Durante 50 años, la humanidad ha sido un buen vecino en esta galaxia. Hemos compartido nuestra tecnología, nuestra medicina y nuestros recursos. Hemos luchado junto a ustedes contra piratas y criminales. Hemos honrado nuestros tratados y respetado su soberanía. Pero cuando 8.000 humanos morían y pedimos ayuda, todos estaban demasiado ocupados, demasiado asustados o demasiado codiciosos para responder. La transmisión se estaba grabando y almacenando, y se reproduciría en los noticieros de cientos de mundos. Todos los gobiernos, comandantes militares y comerciantes escucharían el mensaje de la humanidad. Nadie vino a ayudar cuando los humanos morían, pero vinimos a ayudarnos a nosotros mismos y siempre lo haremos. La era de dar por sentada la humanidad termina hoy. De ahora en adelante, recuerda que cuando dañas a los humanos, habrá consecuencias. Cuando nos traicionas, habrá venganza. Cuando te quedes de brazos cruzados y nos veas morir, habrá un ajuste de cuentas. El almirante Parker finalizó la transmisión y dio órdenes de regresar a la Tierra. La venganza se alejó del mundo muerto donde 8.000 humanos habían dado su última batalla y desaparecieron en el hiperespacio. Dot. Tras ellos.
El mensaje se extendió a toda velocidad por la galaxia en las cámaras del Consejo, las estaciones comerciales y los cuarteles militares. La misma conversación comenzó en 1000 idiomas diferentes. Quizás era hora de reconsiderar su relación con la humanidad.